Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te guarde en una manera especial en esta hermosa hora. En este momento vamos a tocar el tema que el que ministre conforme al don que has recibido de Dios. Gloria a Jesús. Nos vamos a estar basando al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. El libro de Pedro, capítulo 4, bendito sea el nombre de Jesús, versículo del 10 al 11. Vamos a estar leyendo en el nombre de Jesucristo. Vamos a ver qué Dios nos dice respecto a este tema. Recuerda, este canal está basado a enseñar la palabra sin adulterar. Gloria a Jesús. Para la gloria de Dios vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 10 en adelante. Gloria a Jesús. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. En este momento me voy a estar basando, o enfocándome, mejor dicho, al tema de el querer ministrar o hacer algo que Dios no te ha llamado a hacer. Gloria a Jesús. Aquí vemos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 10 al 11, que nos dice que el que ministre conforme al poder de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. Entonces quiere decir que si usted va a hablar o usted va a enseñar, es porque usted tiene el desenvolvimiento para hacerlo. Es porque usted tiene la capacidad para hacerlo. Si usted va a ministrar, no puede ministrar conforme a sus emociones, conforme a sus pensamientos, sino conforme al poder que se manifiesta en tu vida de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. En estos tiempos, muchas personas le tiran mucho al liderazgo. Muchas personas, la mayoría de cristianos, le tiran a la parte del pastorado, de la maestría. Parece que le llama mucho la atención, gloria a Jesús. Pero el problema no es que te llame la atención, sino con qué intención es que te llama la atención. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que el que anhela el obispado, buena cosa desea. Pero una cosa es que tú lo anheles y una cosa es que tú cumplas con los requisitos para poder ejercer ese ministerio, ese don. Gloria a Dios. Vamos a darnos cuenta en esta hermosa hora quiénes pueden ejercer ese ministerio, quiénes pueden ejercer ese don. Aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a ese don de enseñanza, ese don de dirigir, de administrar las cosas de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo
en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver qué dice. Dice desde el versículo 1 en adelante, dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Hemos escuchado cuáles son los requisitos de un obispo, de un pastor, de un líder, de alguien que decidió o tuvo el llamado o tuvo el don para administrar las cosas de Dios, para administrar la enseñanza, para administrar el alimento puro, el alimento que es la palabra, sin adulterar. Aquí dice que el obispo dice: si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona irreprensible es que no hay que estar reprendiéndolo. ¿Por qué? Dice la Biblia: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que la palabra te hace irreprensible, te perfecciona. Por eso el que se decide a atender al llamado o que siente el don de el liderazgo tiene que tener las cualidades que aquí está exigiendo: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, una persona sobria, una persona que esté en sus cabales, que está claro de lo que tiene que hacer o de lo que está haciendo. Gloria a Jesús. Dice: no dado al vino. También dice apto para enseñar. ¿Qué es una persona apta para enseñar? Una persona apta para enseñar es una persona que tiene la capacidad, una persona que está preparada para poder enseñar la palabra sin adulterar. La palabra de Dios sin quitarle ni ponerle. Es una persona apta para enseñar. Entonces, si usted no es apto para enseñar, si usted no domina los temas bíblicos, ¿cómo puede usted dirigir a una iglesia? ¿Cómo puede usted ejercer ese liderazgo?
No soy yo que lo estoy diciendo, es la Biblia que lo dice, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero esto es tan fuerte en estos tiempos que hay personas que no llenan esos requisitos, pero dicen que Dios lo llamó, que Dios fue que lo puso a liderar, pero no tiene ninguno de estos requisitos. Entonces, ¿quién fue que te llamó? ¿O quién fue que te estableció en ese lugar para liderar? Puede ser que sea el hombre que te haya puesto. Quizás tú dices que tú sentiste el llamado, pero te voy a hacer una pregunta. Muchas veces queremos juzgar y señalar a otras personas. Decimos, no, porque los sacerdotes no son de Dios, la monja no son de Dios. Ok, pero ellos mismos tienen sus experiencias, tienen años ejerciendo un liderazgo o ejerciendo un ministerio, que ellos tienen su posición o tienen su argumento o tienen su testimonio para decir que Dios fue el que los llamó a ellos. Entonces, si tú también dices, tú que te llamas a ser pastor, tú también dices que Dios fue el que te llamó, tú dices que tú tienes tu experiencia con Dios, tú dices que Dios fue que te estableció en ese lugar, pero realmente tú no llenas los requisitos bíblicos. Entonces, ¿a quién que le vamos a creer? Cada religión tiene su versión, cada religión tiene su experiencia con Dios, supuestamente, pero realmente Dios no nos llama a dirigirnos por esas experiencias. Dios nos llama a dirigirnos por su palabra, porque tenemos que tomar muy en cuenta que estamos en tiempos de apostasía, donde 1 Timoteo capítulo 4 dice que en los postreros tiempos, en los postreros días, en estos tiempos, muchos iban a apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar. ¿Qué es hacer un apóstata? Es una persona que tuerce la verdad de Dios. Es una persona que enseña algo contrario a la palabra. Entonces, si el Espíritu Santo hizo una advertencia de estos tiempos, que iban a escuchar muchas personas espíritus engañadores y doctrina de demonios, y se iban a apartar de la verdad de Dios, entonces quiere decir que todo aquel que se basa en una experiencia o en una emoción para fundamentarse en algo, lamentablemente está sobre la arena, no tiene un fundamento. Porque el mismo Jesús dice que la palabra es el fundamento, es una roca. El que se fundamenta en la palabra de Dios está edificando sobre la roca. Entonces, cada religión tiene una historia, tiene una experiencia, tiene un llamado conforme a lo que ellos expresan. Pero, ¿cuál es la verdadera realmente? ¿Cuál es la verdadera? Yo creo que la verdadera es toda aquella que se basa a las Escrituras. Que si la Biblia dice que para ejercer un liderazgo hay que ser apto para enseñar, quiere decir que hay que ser un maestro. Dice que no puede ser un neófito. Un neófito es una persona nueva, una persona que no tiene experiencia, una persona que no maneja la palabra de Dios correctamente. Entonces, es tiempo ya, por favor, de que estemos con esos relajos. Que ahora todo el mundo es un pastor, todo el mundo es un maestro. Ahora todo el mundo supuestamente tiene el llamado de pastor. ¡Wow! Increíble, ¿eh? El pastor. La persona, el ser humano siempre quiere que lo estén elogiando, que lo estén tomando en cuenta. Siempre quiere estar viviendo de las otras personas. El verdadero pastor de los pastores es Jesucristo, y dio ejemplo de
cómo debería de ser un pastor. Jesús vino pobre, Jesús vivió como pobre, Jesús era un maestro, y entonces ahora lo que se llama ser pastores son ricos, se hacen ricos. Supuestamente es Dios que lo bendice con las ofrendas de los feligreses. Y realmente dice la Biblia que todo aquel que sigue a Cristo tiene que imitarlo, tiene que vivir como Él vivió. Pero no veo realmente los frutos de lo que se llama ser pastor ahora, que lo que quieren es estar viviendo de los pobres seguidores que realmente han decidido buscar de Dios, pero caen nuevamente en esclavitud por la falta del conocimiento. Lo agarran estos hombres que se han enganchado al pastorado y lo manipulan, viven de ello lamentablemente. Pero esto no le voy a decir que se va a acabar, pero vamos a estar denunciando esas prácticas, porque la palabra de Dios es clara. El apóstol Pablo claramente dice que por amor a la iglesia, él trabajaba con sus manos para no ser gravoso a otros y así cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que es mejor dar que recibir. Es mejor es mejor tú esforzarte y trabajar con tus manos para ayudar a otros, no tú querer estar viviendo de otros. Tú que estás gordo y colorado, que tú dices que tú tienes el derecho de vivir del Evangelio, vivir del Evangelio. Sí, Jesús le da el derecho y la oportunidad a las personas que trabajan en la obra, pero Jesús te da ese derecho por si se da una circunstancia, si se da una situación, para que tú tengas el derecho y no te acusen. Pero el apóstol Pablo claramente explica, dice que él tenía el derecho, pero él no usaba de ese derecho por amor a la iglesia. Y el apóstol Pablo no tenía esposa ni hijos, pero él trabajaba con sus manos. ¿Por qué él trabaja con sus manos? Porque realmente él amaba la obra. Él no quería vivir de la obra, él no quería exprimir a las ovejas. Él quería ayudarlas, porque hay mucha necesidad. Y si usted trabaja, usted va a poder ayudar a otros. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora entiendo por qué todo el mundo quiere ser pastor. Porque quiere vivir del otro. Quiere que lo estén alabando, que lo estén engrandeciendo. Pero realmente no tienen la capacidad para ejercer un liderazgo. Son personas que no tienen el conocimiento. Son personas que no dominan los temas bíblicos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 18. Bendito sea el nombre de Jesús. Habla aquí de cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos. Ya Jesús sabía que ellos iban a ejercer. Lo llamó para que sean apóstoles. Pero Él lo envió, Él ya lo mandó cuando ellos estaban siendo personas capacitadas, preparadas. Bendito sea el nombre de Jesús. Él no lo mandó a enseñar sin tener conocimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es un ejemplo de cuál es la forma, cuál es el método correcto para poder usted decir que usted es un maestro o usted es un pastor. Cuando usted es capacitado en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús llamó a sus discípulos y lo enseñó. Y luego lo dejó. Pero Él dijo: no os dejaré huérfano, sino enviaré otro consolador,
que le iba a enseñar todas las cosas, le iba a recordar las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando llegue el momento de tú hablar, te va a traer palabra, pero palabra que tú ya has estudiado. Te la va a recordar. El Espíritu Santo, Jesús dijo que iba a recordarle a ellos lo que Jesús le había enseñado. Pero ahora hay personas que supuestamente el Espíritu Santo le está hablando y son cosas que contradicen la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es que te está hablando? Y ya tú te llamas a ser maestro porque tú estás hablando delante de un público. Quizá hay un grupo o una multitud que te está reconociendo como un líder, pero realmente Dios no te está reconociendo, porque la palabra es que te dice si Dios te está reconociendo como un líder, porque la Biblia te dice cuáles son los requisitos para un liderazgo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces, ¿quién fue que te estableció ahí, hermano mío? ¿Quién fue que te dijo que tú ibas a ser un pastor? Porque realmente la Biblia te dice, sí, realmente tú eres un pastor, conforme a tus frutos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí podemos ver en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5, que nos sigue dando luz de qué es lo correcto realmente. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí, en el libro de Tito, capítulo 1, nos enseña, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mira cómo nuevamente aquí en Tito leímos en 1 Timoteo capítulo 3 que habla del obispado, los requisitos. Ahora aquí en Tito nuevamente rectifica. Tiene que ser irreprensible, tiene que enseñar la palabra tal y como ha sido enseñada. Oye, ¿pero enseñada por quién? Tal y como ha sido enseñada por quién? Por los apóstoles y por Jesús. No como ha sido enseñada por otro hombre que no tiene la autorización, porque no tiene fundamento, no tiene fundamentos. Está enseñando conforme a sus deseos, conforme a sus ideologías. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso la palabra advierte en 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, oye lo que dice. Oye lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4. Gloria a Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes
a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oye, ¿por qué Pablo le está exhortando a Timoteo que enseñe la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, por el peligro, por los espíritus engañadores que estaban manifestando y que se iban a manifestar? Tenía que enseñar la palabra. Pero ahora hay personas que van a la iglesia y no saben ni siquiera lo que está enseñando el pastor, el que se llama ser pastor. Hay personas que se mueven de un lugar a otro y no saben ni siquiera cuál es la doctrina de la iglesia donde ellos se movieron. Y ya tienen un tiempo ahí, y hasta años. Y tú le preguntas y ellos no saben decirte qué es realmente lo que enseña el pastor. Y entonces, ¿detrás de qué es que tú estás? Si no estás enfocado en la doctrina, si no estás enfocado en la verdadera enseñanza de Dios, si no te preocupas por eso dice aquí, dice, llegará el tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Quiere decir que no la van a considerar, no le van a dar importancia, ni siquiera van a saber qué es la sana doctrina, porque no le interesa. Entonces el que está en el evangelio de esa manera realmente no está enfocado en las cosas de Dios, está enfocado en algo personal, está buscando otra cosa que no es Dios, que no es realmente agradar a Dios. Porque si usted no se esfuerza para saber lo que la Biblia dice realmente, entonces usted no le importa agradar a Dios. Porque usted va a agradar a Dios es si usted obedece la palabra de Dios tal y como está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Hay apostasía. Hay que sacudirse. No es que esto va a dejar de acontecer. La palabra se tiene que cumplir. Porque la Biblia dice claramente que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Que un espíritu le habla, que un espíritu te hace sentir, que un espíritu te dice que tú eres un líder, donde tú no puedes enseñar ni a niños en el estado en el que tú estás. ¿Y cómo tú puedes ser un líder? ¿De qué manera tú puedes ser un líder si tú no tienes la capacidad? No es que tú no puedes tener, si tú puedes tener la capacidad, si te preparas. No es yendo a un instituto bíblico que tú te vas a preparar. Porque en el instituto bíblico te va a enseñar la doctrina de ellos, porque cada concilio tiene un instituto bíblico. Entonces, en el instituto bíblico que tú vayas, tiene una enseñanza personal. De la única manera que tú te puedes capacitar en la palabra de Dios sin prejuicio y sin adulterar la palabra de Dios es tú personalmente estudiando la Biblia. Que si la Biblia te dice una cosa, exactamente es eso lo que tú tienes que enseñar y creer. Y vas a ver que cuando alguien te hable, tú vas a saber si esa persona te está enseñando lo correcto o te está enseñando lo incorrecto. Pero tienes que saber también que eso tiene su consecuencia. Cuando tú no sigues a la mayoría de personas, lamentablemente no te van a reconocer, no te van a dar credenciales. ¿Oíste? Porque la mayoría de personas están detrás de credenciales, porque saben que con credenciales pueden ir al consulado y le pueden dar visa fácilmente, porque su mente es esa realmente. Hay personas que saben quién enseña la verdad y no se acercan a ellos. Ellos prefieren irse donde otras personas que ellos saben que no están muy bien en la palabra, pero ellos se justifican, buscan algo
de dónde agarrarse para seguir detrás de esas personas que realmente no enseñan la verdad, porque ellos entienden que se pueden beneficiar de ellos. Entonces, es lo mismo que pasaba en la iglesia primitiva, en aquellos tiempos que muchos creían en la palabra, pero no lo confesaban, por temor a que lo impulsaran de la sinagoga, porque ellos sabían que si lo impulsaban de la sinagoga iban a perder privilegios, porque dice la Biblia que amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Entonces, estos mensajes se están hablando y enseñando y predicando para que tú no tengas excusas. No vas a tener excusa. Escucha bien. ¿Por qué te esfuerzas tanto entonces? Si tú sabes que eso que tú estás haciendo no te va a valer de nada. Porque yo te estoy hablando por la palabra. Todo el mundo dice que enseña por la palabra. Todo el mundo dice eso. Pero yo te estoy leyendo textualmente. Yo creo que el que entiende y está sobrio va a entender claramente lo que yo te estoy diciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que no hagáis mucho de vosotros maestros. El libro de Santiago capítulo 3 versículo 1. No hagáis muchos de vosotros maestros. No hagáis, porque tendréis doble condenación. Hay personas que se están forzando a ser maestros. ¿Pero para qué? Prepárate primero. Gloria a Dios. Porque si tú enseñas torcido, vas a tener doble condenación. Pero también la Biblia reprende a aquellos que ya tienen tanto tiempo, supuestamente en el Evangelio, que deberían ser maestros, pero todavía tienen necesidad de leche, porque son inexpertos en la palabra de verdad. El libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 12, dice, deberían de ser ya maestros, pero aún tienen necesidad de leche, porque son inexpertos en la palabra de justicia. Los que están en necesidad de leche es porque son inexpertos en la palabra. Hay personas que tienen 30 y 20 y 15 y 10 años y 5 años en el Evangelio y todavía no dominan un tema. ¿Y qué es lo que están haciendo en el Evangelio realmente? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, mediten esto. Mediten esto antes que sea tarde, Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Medita antes que sea tarde. Gloria a Dios. Ministra conforme al don que has recibido de Dios. No quieras tú ministrar conforme al don que Dios le dio a otro. Ministra conforme al don que Dios te dio. Dios te dio el don de servir, sirve. Dios te dio el don de ministrar, ministra. Dios te dio el don de maestría, enseña. Dios te dio el don de profecía, profetiza. Pero si Dios no te dio el don de maestría, no enseñes. Gloria a Dios. Si Dios no te llamó como un pastor, no estés ejerciendo esa posición. Porque Dios te conoce, Dios sabe lo que está en tu corazón. Aunque tú sientas supuestamente un llamado, revísate para ver si fue una emoción o el enemigo que te está encaminando en algo para que te pierda. Porque si tú no tienes el llamado para ejercer el pastorado y tú comienzas a ejercerlo sin tener la madurez o el conocimiento, te vas a perder y vas a tener doble condenación. Y vas a torcer a otros también. ¿Y qué es lo que está pasando, Dios mío, Padre Celestial? ¿Tú anhelas el obispado? Capacítate. No comiences a engancharte en algo que tú no sabes. Sí, si tú lo anhelas, puedes. Pero tienes que llenar los requisitos. Tienes que poner en orden tu casa. Ser cabeza de tu casa. Tener tus hijos en sujeción. ¿Entiendes? Para que puedas luego dirigir la iglesia de Dios. Tienen que ser aptos para enseñar. Gloria a Jesús. Simplemente.
No es tan complicado. Yo sé que a muchas personas se les hace muy complicado porque tiene un chip metido, de que se convirtieron, le han metido un chip en la cabeza, que mírame, es fuerte. Ya ellos están bloqueados. Pero en esta hora Dios te dice, resetéate. Resetéate y comienza desde cero a estudiar la Biblia. Agarra una mascota y comienza a buscar citas, diferentes temas, y comienza a anotar y estudiar. Comienza a hablar la palabra para que tus sentidos se ejerciten. Y ya con el tiempo que tú tienes, ya puedas ser un maestro. Como dice el libro de los Hebreos capítulo 5, versículo 12. Así que Dios te bendiga en una manera en especial y Dios te guarde en el nombre de Jesús.